Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a conversar esta tarde sobre personajes imprescindibles de Italia. La selección ciertamente fue difícil, entonces, pues vamos a hablar específicamente de personajes que han hecho historia, que han marcado un hito, que son de los nombres seguramente que hemos escuchado varias veces, pero que podemos de todas formas recordar de dónde eran. No todos nuestros personajes ciertamente van a ser del sur de Italia. Y eso incluye la propia historia del sur de Italia, porque algunos de los personajes que hicieron historia allá, bueno, pues no nacieron en el sur de Italia. Sin embargo, pues nos vamos a detener en algunos de ellos para conocerlos quizás con un poco más de detalle, pero el resto es como un gran panorama el que quiero yo ofrecerles para que tengamos presente, frescos en la memoria algunos de estos nombres. Quizás la mayoría sean conocidos para ustedes y quizás algunos nuevos. De todas formas, pues sirva siempre estas charlas como un abrebocas, es una provocación para que ustedes sigan estudiando, sigan aprendiendo, sigan husmeando en los diferentes materiales que tenemos y en nuestros diferentes canales para que puedan ampliar toda esta información que aquí les ofrecemos, porque pues evidentemente en una hora es un poco complicado, ¿verdad? Profundizar en algunos aspectos. Entonces, algunos de ellos van a ser fundamentales no solamente para la historia de Italia, sino para la historia del mundo. Ya vamos a ver entonces de qué estamos hablando. Pues Italia, en todo caso, es uno de los países, como ya ustedes han visto a lo largo de estas conversaciones, con uno de los legados históricos más grandes del mundo, ¿sí? Así lo ha reconocido la UNESCO también, es decir, no es solamente nuestra impresión, sino que realmente este país pues está catalogado como uno de los países que tiene mayor número de sitios patrimonio de la humanidad. Son 59 sitios los que tiene Italia en general. Y por supuesto, esto significa, este gran legado histórico, pues es fruto de una gran civilización que se ha nutrido de los diferentes pueblos que han atravesado por el Mediterráneo a lo largo de miles de años. ¿Sí? Recordando a los fenicios, a los griegos, los romanos, bizantinos, árabes, normandos, españoles, franceses. Es decir, una historia ciertamente compleja, dividida, intensa y sobre todo fecunda en cuanto a genios y arte, ¿sí? Esto me parece interesante, pues tenerlo también muy en mente. Estamos hablando de uno de los países más apasionantes en este sentido, porque pues lo tiene prácticamente todo. Fruto de estos encuentros, entonces, en Italia, pues ha sido como la cuna o ha sido el escenario, ¿verdad? Que ha concebido artistas y genios de todo tipo. Ya en la antigüedad nos topamos, o sea, para ir mencionando algunos, con dos sicilianos insignes, dos sicilianos ilustres. Por un lado tenemos al filósofo y poeta Empédocles, que fue nacido en Agrigento, así como el matemático Arquímedes, matemático, ingeniero, autor pues de varios de los artilugios de defensa cuando Siracusa estaba combatiendo contra los romanos. Entonces, bueno, también tenemos la presencia ya en la antigüedad de personajes muy importantes. Arquímedes, por otro lado, nosotros lo recordamos todavía, quizás no tanto por el principio de Arquímedes, pero sí por las famosas expresiones que han llegado hasta nosotros, como su muy famoso grito de Eureka, lo encontré, ¿cierto? Y
También famoso por la frase, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Y estos dos personajes, así como para entrar, ¿verdad? Pues fueron originarios de Sicilia. De Italia, vamos a empezar nuestro recorderis de personajes, por supuesto, pero más específicamente en Roma, fue originario el gran general Julio César, conquistador de las Galias. Él obtuvo toda esta gran provincia para el Imperio Romano, lo que sería el Imperio Romano, todavía en tiempo de Julio César no era Imperio Romano, era todavía el final, ciertamente, de su periodo de república, y él no fue emperador, ¿cierto? Él era dictador. En todo caso, es uno de los más grandes estrategas de la historia. Julio César, así como en su momento también Alejandro Magno, fueron estudiados por Napoleón, o sea, qué estrategias militares siguieron, cómo le hicieron, etcétera. Y también incluso se dice que el mismo Führer, el Adolfo Hitler, los estudiaba también. Entonces, son estos personajes importantes que no por estar tan lejos en el tiempo como nos pudiera parecer, sus inventos, sus hazañas o sus pensamientos hayan dejado de tener vigencia. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? De grandes personajes que han legado y que han hecho cambios en la humanidad. Tras la caída de Roma, es también importante recordar que Italia va a perder la unidad que tanto trabajo les costó a los romanos conseguir. Es decir, en la historia, eh, no hay una Italia, sino en el periodo romano y luego 14 siglos después, prácticamente hasta el siglo XIX, ya pasadita la mitad del siglo XIX, cuando volvemos a encontrar una Italia unificada. Mientras tanto, a partir de este momento en el que Italia pues vuelve a convertirse en un montón de pequeñas ciudades que van a luchar unas con otras y van a tratar de defenderse de las múltiples invasiones, y van a pues intentar sobrevivir de diferentes maneras, experimentando también con diferentes tipos de gobierno. Es en este periodo que llega la Edad Media, ¿sí? Aquí tenemos nuestro mapa de Italia. Es un mapa actual, pero de todas formas es para que un poco vayamos reconociendo algunas de las zonas, algunas de las ciudades importantes. Decíamos entonces, Italia en la Edad Media pues vuelve a atomizarse y se va a dividir como en tres zonas: la zona norte, la centro y la sur. Y cada una de estas zonas tendrá un desarrollo distinto, una forma de ser, también un perfil que se va a ir formando diferente. Por una parte, entonces, en el norte vamos a tener a las ciudades mercantiles, a las repúblicas mercantiles muy importantes como la de Génova y por otro lado Venecia, y que van a estar muy a la vanguardia desde temprano, y esto es en el caso de Venecia, de nuevas rutas, exploraciones, formas de gobierno. Entonces, por su misma naturaleza mercantil, van a tener también un desarrollo específico. Hay algunas provincias que van a tener una influencia como más continental europea por su cercanía con estos otros países, como va a ser el Piamonte y la Lombardía, es decir, Milán. Un poco más adentro encontramos la Toscana, ¿sí? Y que en la Toscana, sin duda, pues deslumbrará la ciudad de Florencia, que se convertirá en un importante epicentro financiero y artístico de la Baja Edad Media. Ujú. Y decíamos, precisamente en este periodo de la Baja Edad Media, que vamos a ver
cómo surgen toda esta pléyade de personajes que, sin temor a exagerar, cambiaron, decíamos, la historia de nuestro mundo. Entonces, aquí ya ubicados un poquito en la geografía de Italia, esta zona centro que incluye también Umbría, la misma Roma o los estados pontificios, que durante mucho tiempo lo fue, y ya en la zona sur, pues sí, toda la zona de mucha influencia griega, por ejemplo, y en esta pues encontramos Sicilia, por supuesto. Aquí simplemente quería yo ponerles este esquema para que tuviéramos más claro qué es lo que decimos cuando decimos baja Edad Media. Pues la Edad Media es un periodo muy largo en el tiempo, son 1000 años. Recuerden ustedes que los historiadores siempre, cuando nos encontramos ante historias muy largas, periodos de tiempo muy extensos, intentamos estudiarlos por etapas para poder hacer como un mejor enfoque, un mejor análisis de los momentos y de las coyunturas que se van dando. Este es el caso de la Edad Media, estos 1000 años de procesos diferentes que tuvieron lugar básicamente en Europa y no fue igual la Edad Media en toda Europa. Sin embargo, tiene como un momento clave, que es el que divide a la Edad Media en dos, básicamente, que es la Alta Edad Media, es decir, los primeros tiempos de la Edad Media, y la Baja Edad Media, que como ven ustedes aquí, pues es a partir más o menos del siglo XII. En algunos textos aparece un poquito antes, desde el año 1000 aproximadamente, ya empiezan a contar como Baja Edad Media. En todo caso, es la segunda y última parte de la Edad Media, lo que nos referimos nosotros con Baja Edad Media. Entonces, aquí vamos a tener una intensidad de acontecimientos y de personajes que van surgiendo porque se aceleran muchos procesos en esta última parte de la Edad Media. Es uno de estos procesos que va a haber y van a tener lugar en Italia, particularmente Florencia y las repúblicas mercantiles. Florencia por ser también una república comercial, pero como centro financiero se va a especializar también. Entonces es la burguesía, esta nueva clase social, los mercaderes que se van encumbrando, que van acumulando riqueza, que no son de sangre noble, ¿verdad? Pero que ya se diferencian bastante del pueblo llano, para hablar en términos feudales. Entonces, es una nueva clase social que va a ir transformando la vida, porque ellos la ven de forma distinta, tienen otras necesidades y tienen también otras preocupaciones, ¿sí? Centrados básicamente en el dinero, en el lujo. Ellos son muy dados a artículos de lujo, los burgueses, entonces hay un fuerte impulso del comercio, pero también lo habrá del arte. Sin embargo, fíjense que en ese momento, justo cuando la burguesía se va encumbrando, es donde empiezan a surgir entre ellos mismos personajes que tienen como un shock, ¿no? Es decir, hay un cambio de mentalidad y entonces están como en una contradicción y empiezan también a preguntarse cosas. Ese es el caso, digamos, que va abriendo camino, pues, para la llegada de una nueva época, ¿no? Que más o menos lo visualizamos aquí con este famoso dibujo de Leonardo da Vinci, El hombre de Vitruvio, que simboliza precisamente esta nueva época. No es el momento todavía de Da Vinci, hacia allá vamos, pero lo que quiero ilustrar con esto es que el mundo medieval se está transformando y surgen estos personajes que tienen esta inquietud, eh, como lo va a ser San Francisco de Asís, que era hijo de una familia de mercaderes y entonces un joven acomodado da este giro y entonces se convierte en un renunciante, ¿verdad? San Francisco, que nace en Asís, eh, ahí en Umbría, donde les mostraba yo hace un momento en el mapa, transforma la manera de concebir y de practicar el cristianismo que había en su momento.
Él funda la primera orden mendicante, ¿sí? Y a partir de él vendrán todas las otras órdenes que nosotros conocemos, los dominicos, los mercedarios, carmelitas, etcétera. Instaura entonces un modelo de vida. Él es el arquetipo del santo, ¿verdad? Que tiene un renovado espíritu de amor y de pobreza, que son como las bases sobre las cuales digamos, se funda la filosofía de San Francisco. Por supuesto, estoy resumiendo, es muy esquemático lo que podemos decir en este momento de San Francisco, pero para que ustedes tengan una idea de la magnitud del impacto que tuvo esta nueva forma de vivir, de salir a la calle que tenía San Francisco. Por otro lado, es también el momento, entonces también originario de una familia de mercaderes como va a ser Marco Polo, que es uno de estos hombres trascendentales, también italiano, pues lo que hoy concebimos como Italia. Em, Su familia muy acaudalada y probablemente ustedes recordarán la familia de Marco Polo. Bueno, ellos tenían como mucho contacto, muchos negocios con Constantinopla, ¿sí? Entonces, bueno, pues de ahí, de estas rutas de comercio que iban a Constantinopla y a otros lugares, es donde les venía pues buena parte de su caudal. Junto con su padre y su tío, los Polo emprenden un viaje de leyenda hacia el lejano oriente y terminará Marco Polo sirviendo en la corte del emperador Kublai Khan, ¿sí? Y bueno, además Marco Polo pues, tenía mucha facilidad no solo para las cuentas, evidentemente, sino para los idiomas. Terminó siendo diplomático, incluso hasta gobernador de una provincia pequeña, pero parece ser que también fue encargado, si no gobernador, administrador por lo menos de una provincia en aquella misión, en aquellos territorios. Estuvo en el lejano oriente durante al menos 16 años y al término de su estadía, pues regresa a su tierra, regresa a Venecia y en el marco ya de unos conflictos locales, Marco Polo pues termina en la cárcel y estando en la cárcel dicta sus memorias, sus anécdotas, todo lo que él quería decir sobre lo que había visto y lo que había vivido y lo que le habían contado de esas tierras lejanas. En un libro muy famoso también que se conoce como Los viajes de Marco Polo, ¿sí? Ahora, Marco Polo es también trascendental porque cambia, imagínense ustedes que esta obra se considera el primer testimonio de un viajero occidental sobre las costumbres de Oriente. Y bueno, pues en efecto, el libro de las maravillas o el libro de los viajes de Marco Polo, como nosotros lo conocemos hoy, fue la primera gran referencia y fuente de inspiración para los viajeros posteriores. Y estamos entrando con Marco Polo al inicio precisamente de toda esta efervescencia que habrá en tiempo posterior de viajeros y exploradores, también un poco debido a las consecuencias históricas, pero bueno, en su momento lo conversaremos. Entonces, este libro fue inspiración, incentivó pues la imaginación de otros personajes. Entonces, Marco Polo fue muy importante en ese sentido porque abre camino, rompe como un tabú, ¿cierto? Como de lo lejano que era el Medio Oriente y que había allá. Bueno, pues también podemos decir que despierta la ambición de algunos otros personajes. Uno de esos personajes, genovés, mm, del cual pues nosotros, por supuesto, conocemos algo, es Cristóbal Colón. Ciertamente, porque es una polémica que siempre surge, que aparece frecuentemente en los textos, y es el origen verdadero del almirante, que si nació en Portugal, que si nació en España, que si nació en Génova, pero la mayoría de las fuentes coinciden en que era genovés. En todo caso, el almirante también
tenía como referencia el libro de Marco Polo, ¿sí? Y pues a partir de eso y de otras lecturas y otros contactos, bueno, pues es que Cristóbal Colón termina también cambiando la historia de la humanidad, un poco sin quererlo realmente, sin ser quizás totalmente consciente de lo que había sucedido, pero en todo caso, él llega, se topa con una tierra desconocida el 12 de octubre de 1492 en su afán por ir hacia las Indias y llegar a Zipango y descubrir una nueva ruta para las especias y encontrar todos estos tesoros de los que había hablado Marco Polo. Bueno, pues termina encontrando todo un continente, ¿verdad? Que cambia la historia del mundo y rompe también eh, la presencia de América, que se va a ir comprendiendo también con el tiempo. O sea, ¿qué es esto? Conforme van explorando y van descubriendo que no se trata de unas islas, sino que es todo un continente, va a generar también cuestionamientos en Europa, ¿sí? Entonces, un hombre como él, pues cambia también la forma de concebir el mundo. Esto es en cuanto, digamos, a personajes como del norte de Italia, de estas repúblicas mercantiles. Ahora nos bajamos un poquito hacia la Toscana, porque no podemos dejar de hablar, por supuesto, de estos poetas insignes también de la Edad Media, como por supuesto tenemos que empezar con Dante Alighieri, que nace en Florencia, ¿sí? Más o menos alrededor del 1265, como les pongo ahí en la imagen, murió en Rávena hacia 1321. Adivinen qué, hijo de comerciante florentino. Dante fue muy movido, él era muy activo políticamente, era un intelectual. Tuvo algunos problemas precisamente por su activismo político, tuvo que salir de Florencia y él va a dedicar su vida a las letras y va a escribir diferentes obras. Nosotros conocemos, por supuesto, su obra más famosa, que es La Divina Comedia, y esta obra está compuesta en verso y dividida en tres partes. A lo mejor alguien de ustedes la ha revisado por ahí: infierno, purgatorio y paraíso. A él lo van acompañando unos personajes, Virgilio, Beatriz, y entonces ahí se va encontrando con diferentes personajes de su tiempo, ¿no? Que están en determinados sitios ahí, y tiene estas conversaciones. Una obra muy interesante que pertenece todavía al imaginario colectivo. Eh, Todavía hay algunas referencias en nuestra vida cotidiana sobre la Divina Comedia, ¿cierto? Como el último infierno, cosas así, ¿no? Porque él va visitando todos estos lugares. Beatriz es una presencia importante, amada, es una imagen poética también, y pues este poema largo de la Divina Comedia inmortaliza definitivamente a Dante Alighieri. Y esto también es una recomendación bibliográfica, es decir, nosotros estamos mencionando aquí algunos autores, entonces es también una oportunidad para que retomemos esas obras que en algún momento quizás leímos, pero sería chévere volver a ellas. Otro gran poeta laureado, como aparecen ahí en las imágenes, Francesco Petrarca, ¿cierto? Insigne, precursor del humanismo. También nos estamos acercando hacia este gran cambio que va a haber de la Edad Media a la Edad Moderna. Vamos a ver que Petrarca también, pues un hombre de gran cultura, fue diplomático, escribió diversas obras, tanto en latín como en su lengua. Él no era hijo de comerciante, él era hijo de un notario, por ejemplo, ¿no? Pero también le afectó un poco la situación política de su ciudad natal. Eran ciudades, en el caso de Florencia, que tenían también mucha influencia de otros conflictos
que venían de Europa. Entonces, bueno, pues ahí también se mete, la familia tiene que salir, se va a Francia y Petrarca después también vivirá bastante tiempo en la Provenza. Ahí va a conocer toda esta tradición trovadoresca, ¿sí? Tan importante en aquel tiempo. Sin embargo, hay una obra también que lo inmortaliza, que se llama El Cancionero, donde también la imagen fundamental, la figura trascendental de esta obra es Laura, ¿sí? Es un gran poema de amor, ¿verdad? A esta mujer que murió durante la gran epidemia de la peste negra, que pues sucedió entre 1347 al 40, del 46 más o menos, que empieza, el 47 y el 48 fueron los años más, 1347, 1348 fueron los años como más duros de la peste. Y bueno, recurre ya como precursor del humanismo, fíjense que van abriendo camino y van cambiando a figuras de la edad clásica grecorromana. Entonces, esto es lo que hace Petrarca, ¿sí? Va como perfilando, va abriendo el camino para, ¿qué es lo que llega con el humanismo? El Renacimiento. Entonces, hacia allá nos dirigimos, pero antes tenemos que hablar de otro personaje también muy importante que es Boccaccio, ¿sí? Nacido aproximadamente entre 1313 y murió en 1375, creció en Florencia y también fue hijo de mercader. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso es que era importante la nota sobre la burguesía para que nos acordáramos que este es el momento fundamental y de esta clase social, pues van surgiendo estos diferentes personajes. Boccaccio, pues no tenía como las aptitudes que se esperaban en su familia, que era dedicarse a las finanzas, sino que pues más bien le gustaba la escritura. Él era un joven como más bien frívolo, le gustaba pues la vida lujosa, la sensualidad, los placeres, la vida de la corte. Me parece ser que anduvo con muchas chicas, estuvo en Nápoles y ahí conoció de cerca, pues toda esta vida, la vida que llevaban los nobles hasta la peste, precisamente. Porque la peste también es este gran acontecimiento, por no llamarlo tragedia, que vivió Europa en aquel momento. Fue terrible, o sea, la peste dejó profundas huellas en el imaginario colectivo de los europeos. De hecho, los europeos de hoy son los descendientes de aquellos que sobrevivieron a la peste, ¿cierto? Bueno, en todo caso, Boccaccio también es fuertemente impactado por todo esto y tiene que salir también de la ciudad y termina escribiendo una obra que también les recomiendo mucho. O sea, leer el Decamerón es, es, es bueno, es importante, son historias que todavía eh, pues nos emocionan, nos escandalizan, es decir, uno dice, wow, o sea, cómo en aquel tiempo podía escribir sobre estas historias un poco atrevidas, ¿verdad? Bueno, lean el de Camerón porque es interesante conocerlo. Y habla precisamente de esta intensidad, de esta necesidad, ¿no? De vivir en contraposición con todo lo que estaba pasando por cuenta de la peste. Y entonces llega el humanismo, ¿sí? Tras el paso ahí de la peste, Europa cambia de mentalidad a la fuerza, porque pasaron como muchas cosas en poco tiempo. Entonces, la Edad Media por fin va terminando y con ella terminan también, pues aproximadamente 1000 años de una concepción teocéntrica y dogmática del mundo. Esto es también muy importante porque va a dar paso al surgimiento de nuevas exploraciones como experimentos también en las
diferentes manifestaciones artísticas, en todas las manifestaciones artísticas. Entonces, ciertamente, así como se venían dando las manifestaciones artísticas, o sea, el arte de la Edad Media, y otras formas de pensamiento ya no correspondían con lo que estaba pasando, con la nueva forma en la que la gente veía las cosas. Gente que había sobrevivido, como les pongo ahí en la imagen, pues no solamente a la peste, sino también a una guerra de los 100 años, ¿no? Entre Inglaterra y Francia. Y es el momento entonces en que en vez de de esta idea teocéntrica del mundo, ahora va a ser antropocéntrica, ¿sí? Es decir, el ser humano va a estar en el centro de la reflexión y del análisis y de la observación. Eso es el humanismo. Este cambio, entonces, es todo un movimiento intelectual que se va a manifestar con una diversidad increíble de la expresión humana. Incluye, por supuesto, el arte, claro está, y Florencia va a ser el epicentro, va a ser el escenario en donde pues iniciará toda esta explosión artística del humanismo. No todos los humanistas, por supuesto, son florentinos. Nos vamos a concentrar como en sus figuras esenciales, que pues humanistas hay, o sea, Erasmo de Rotterdam, etcétera, ¿no? Pero digamos, aquí hablaremos de los humanistas, de los renacentistas como destacados de la Toscana, que estamos en esta zona en este momento. Yo quiero mencionarles, porque casi no se habla de él y sin embargo es extraordinario, a Filippo Brunelleschi, el mago. ¿Qué fue lo que hizo Brunelleschi? Bueno, ahí como se los pongo en la imagen, fue el artífice, literalmente el artífice, porque él subía al andamio y estaba con sus propias manos pegando ladrillo por ladrillo o teja por teja la obra revolucionaria y maravillosa de su tiempo, que fue la cúpula de la iglesia de Santa María del Fiore, ahí en Florencia. ¿Y cuál es el mérito? Porque pues quizás ahora la vemos, nos parece muy linda, qué bonita le quedó a Brunelleschi, pero probablemente no tengamos la conciencia de la magnitud que eso representó. ¿Qué fue lo que pasó? Que la última gran cúpula que se había construido era la de Santa Sofía en Estambul, bueno, en ese momento todavía Constantinopla. Y luego el secreto de la construcción quedó en el olvido, ¿sí? Ya no se volvió a construir una cúpula más desde entonces. Pero Brunelleschi, por eso también le dicen el mago, hizo el milagro, ¿sí? Su obra es crucial y marca un hito contundente en la arquitectura, ¿sí? Entonces, él recupera la forma de hacer cúpulas y que no se caigan. Después todavía le seguirán buscando la cuadratura al círculo porque pues una cosa era Brunelleschi y otra cosa los siguientes ingenieros y arquitectos, pero ya se demostró que se podía y él pues fue uno de estos precursores, ¿verdad? Ya con una nueva concepción también del arte. Fíjense que la cúpula de Santa María del Fiore no es una torre, una aguja como las iglesias góticas que se eleva hasta el cielo, sino que tiene una forma distinta. Y es precisamente a partir de este momento en donde vamos a ir encontrando a toda esta pléyade de personajes artistas que nosotros hemos escuchado o algunas de sus obras que hemos visto seguramente en algún lugar. Estamos hablando, para empezar, de Sandro Botticelli. Y vamos a ver, por supuesto, que aparecen también en este momento del Renacimiento, Leonardo da Vinci con varias de sus obras, y por ejemplo esta, la de la Gioconda o Mona Lisa, que sigue siendo fascinante, ¿cierto? Porque pues todavía en el Museo del Louvre hacen filas para ver este pequeño cuadrito y todos nos tenemos que formar para ver a la Gioconda. Pero Miguel Ángel también,
pero por supuesto Rafael Sanzio. Entonces, por mencionar, digamos, a algunos de los más conocidos en cuanto a pintura, ellos, algunos como Leonardo y como el mismo Miguel Ángel, también le entraron al tema de la arquitectura y la ingeniería. Bueno, Leonardo, ustedes saben, era un inventor, entonces él en sus dibujos pues tenía como muchas ideas sobre diferentes mecanismos y otros artilugios. Otro personaje también florentino que no podemos dejar de mencionar es, por supuesto, Nicolás Maquiavelo, con una obra también que rompe, que hace un antes y un después en la teoría política y del poder. El Príncipe también es muy importante, fue diplomático, filósofo, escritor ya del Renacimiento total y referente de la ciencia política moderna. Piense que ya el pensamiento de Maquiavelo es totalmente distinto. Y bueno, no solamente tiene El Príncipe, tiene otras obras, pero recomendación bibliográfica, échenle un ojito al Príncipe, tiene cosas muy interesantes sobre las que uno puede seguir reflexionando al respecto de cuáles eran las recomendaciones que hacía Maquiavelo para un buen gobernante, por ejemplo. Bueno, ahora nos vamos al sur de Italia, ¿cierto? Y vamos a empezar por Sicilia. Arrancamos entonces aquí en la isla de donde pues ya mencionábamos, ¿verdad? Que fueron oriundos Empédocles y Arquímedes. Pero la lista sigue, ¿sí? Y los sicilianos y sus descendientes han hecho también historia. Incluso ya decíamos al principio de nuestra charla, quizás no todos oriundos de la isla, pero tuvieron en ella un gran impacto y una repercusión también importante en la historia de Italia. Quiero hablarles en este momento de Roger o Roger II, rey de Sicilia, ¿sí? De origen normando, perteneciente a esta dinastía de los Altavilla o Hauteville, que fueron, digamos, los conquistadores normandos, ¿no? Entonces, bueno, él es de esta familia, él considerado el fundador del reino de Sicilia, ya de una Sicilia independiente, una Sicilia poderosa, ¿verdad? Que lo va a llegar a ser con él. Aquí también lo comentamos en la imagen, un intelectual, mecenas artístico, como con una mentalidad de tolerancia. Un buen administrador también es durante su reinado que Sicilia se considera que alcanza su momento de máximo esplendor en esta época y que consigue varias cosas, entre ellas en 1130 el nombramiento, la legitimación por parte del Papa Inocencio II como rey de Sicilia. Y esto, pues sí, es bastante importante. Roger II, entonces, contribuyó también al enriquecimiento de Palermo, su capital, y tuvo obras artísticas refinadas ya, no, por supuesto, en el tiempo nos movimos un poquito, como pudieron ver, ¿sí? Por cambiar de región. Ahora estamos retrocediendo un poco en el tiempo, pero eh, es también un pretexto, Roger II, para mencionar, ¿sí? Que algunas de estas obras que él promocionó, pues son hoy patrimonio de la humanidad, ¿sí? Y que han consolidado un legado histórico y cultural muy importante. Como podemos ver aquí en la imagen, él se mandó representar, fíjense ustedes, hay aquí coronado, o sea, siendo coronado por el mismo Jesús, en un estilo bastante bizantino, ¿cierto? Ahí en la iglesia de la Martorana de Palermo se puede ver esta imagen. Decíamos que fue tolerante porque, para que tengan ustedes una idea, en su corte había eruditos musulmanes y también incentivó la traducción de muchos clásicos griegos del árabe, fíjense, clásicos griegos del árabe al latín. Esa fue la vuelta que hicieron muchos libros. En Salerno también Roger II fundó una escuela de medicina muy importante
la primera escuela, de hecho, desde la desintegración del Imperio Romano. Entonces, pues Roger II es por varios motivos un gobernante importante. Y también de esta misma familia quiero mencionarles a una figura que me parece interesante. Roger II tuvo tres matrimonios, varios hijos, pero de todos los hijos que él tuvo, de todos sus vástagos, sería una mujer la que terminaría siendo la heredera, la última heredera legítima de la casa de Hauteville, que va a ser Constanza, la futura madre del emperador Federico II de Hohenstaufen, a quien también conocemos como Stupor Mundi. No nos vamos a detener a hablar de Federico II porque sobre Stupor Mundi tenemos una charla temática completa que les sugiero, les recomiendo mucho que vean para que puedan complementar varios temas. Federico es un personaje muy importante, pero también su madre. Es decir, por a veces la gran sombra, ¿verdad? Que proyectan algunos personajes, quedan en la oscuridad algunos otros que también fueron importantes. Entonces, hablar de Constanza, nos estamos refiriendo a una mujer importante, eh, sobre la cual desafortunadamente no tenemos mucha información, pero que por los pocos detalles que sabemos de su vida, nos damos una buena idea de que fue una mujer valiente, decidida, muy consciente de su linaje y dispuesta a todo por defender la heredad y el patrimonio de su hijo. Como sucedía en aquella época, pues durante la Edad Media y todavía mucho tiempo después, las hijas de la nobleza o de la realeza, pues estaban destinadas a contraer nupcias o matrimonios arreglados como una manera de sellar alianzas o pactos políticos, ¿sí? O sea, ellas siempre eran como una pieza en el gran juego de ajedrez político de aquel entonces, eran como un peón que se podía utilizar. Bueno, sin embargo, no sabemos exactamente por qué el matrimonio de Constanza se retrasó mucho. Quizás estaban esperando que se necesitara o que se diera la oportunidad, pero ella se casó ya bastante mayor para los cánones de la época, tenía 30 años cuando finalmente se casó, se va a casar con el hijo de Barbarossa, del emperador del Sacro Imperio Germano. Bueno, pues ella va a contraer nupcias con él. Todavía no va a ser la responsable de Sicilia, sino hasta la muerte de su sobrino mayor, Guillermo II, que la va a nombrar como heredera legítima. Bueno, y entonces una vez que ya es heredera legítima, empieza una cuestión ahí bien complicada en Sicilia. Guillermo II tampoco tuvo hijos, entonces es por eso que ella termina siendo la única heredera de la isla. Y resulta que ya por su avanzada edad, además se tarda mucho en concebir, se casa mayor y tarda mucho tiempo en embarazarse. Eh, Guillermo II, el, el sobrino, muere en 1189. Luego ella, a partir de ese momento, junto con su esposo, van a estar defendiendo el trono de Sicilia. El tema es que cuando finalmente se embaraza, todo el mundo duda de que una mujer de su edad, de 40 años, pueda, en primer lugar, haberse embarazado y en segundo lugar, que llegue a dar a luz a un hijo sano. Entonces hay muchos rumores al respecto de este embarazo, que si es falso, que si no sé qué. De manera que una de las decisiones que toma Constanza es la de alumbrar públicamente para que todo el mundo dé fe de que el hijo que va a tener es verdaderamente su hijo. Y esto es lo que hace ella bajo una carpa en la plaza pública de Iesi, en donde nace en estas condiciones el que será, ¿verdad? El emperador Federico II y rey de Sicilia, por supuesto.
Pocos días después del alumbramiento, o sea, si esto no había convencido a la gente, bueno, ella regresa días después a ese mismo sitio y se sienta a amamantar a su hijo también a la vista de todos, para que quede claro que ese niño es real y que es el único heredero y legítimo heredero del trono de Sicilia, ¿sí? Ahora, el esposo de Constanza muere, ella se queda viuda, eh, con muchos enemigos y con un hijo pequeño, el único heredero también. Entonces, su gran preocupación va a ser salvaguardar el trono de Federico II. Y va a hacer de todo para conseguirlo hasta que finalmente Constanza logra que el Papa Inocencio III sea el protector y el tutor del joven Federico. Y poco tiempo después ella muere agotada, no tenía en todo caso muy buena salud, tenía 44 años cuando ella muere y su tumba está en la Catedral de Palermo. Avanzamos mucho en el tiempo, otro personaje siciliano que también quiero por lo menos mencionar y recomendación también bibliográfica para que se acerquen a este autor, es Luigi Pirandello, ¿sí? Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1934. Él tiene una vida polémica, escribe mucho, tiene obras teatrales, novelas, relatos cortos, algunas de sus obras más famosas, como de la más conocida, es Seis personajes en busca de un autor, muy recomendada también. Y para cerrar la mención de los personajes destacados de origen siciliano, debemos mencionar algunos otros que estos sí son súper conocidos. Por ejemplo, pues Frank Sinatra, Al Pacino, por supuesto. Otro personaje también es Martin Scorsese, Joe DiMaggio, este beisbolista que se casó con Marilyn Monroe, Liza Minnelli y su padre, y Lady Gaga. Em, del sur, o sea, de Sicilia, ahora nos vamos a la bota itálica y seguimos más o menos con nuestra línea cronológica. En el tiempo llegamos al periodo barroco, ¿sí? Tan pródigo también en obras y en autores. Entonces, fíjense cómo en Italia es una cosa tras otra. En este tiempo del barroco nos vamos a encontrar a personajes como Caravaggio, este pintor nacido en Milán, ciertamente, pero que va a desarrollar gran parte de su obra en Nápoles y en Sicilia, considerado uno de los pintores más influyentes de la historia del arte, conocido por obras maestras como El llamado de San Mateo, que tienen ustedes ahí en la imagen, y bueno, otras tantas, como esta, las siete acciones de misericordia, que también se encuentra en Nápoles. Caravaggio tiene algunas características, un estilo innovador para su época, que es uno de los que manejan este estilo del claroscuro, ¿no? Donde hay un contraste de luces y de sombras, pero una representación también muy realista. Trabaja mucho y muy bien la figura humana, por supuesto, y revoluciona la pintura barroca. De Caravaggio también tenemos un video en el canal de YouTube que los invitamos a mirar para que tengan un poco más de detalle sobre la figura de Caravaggio, y puedan complementar esta nota que estamos haciendo. Otros artistas destacados italianos y que estuvieron en el sur de Italia son, por ejemplo, Tiziano, pintor de origen veneciano, pero que trabajó también mucho en Nápoles, muy reconocido por sus retratos y sus paisajes, ¿sí? Tiziano. Bueno, y Luca Giordano, otro pintor napolitano, pero este salió de Nápoles y trabajó en España, también muy reconocido por frescos y pinturas religiosas. Vamos a avanzar en el tiempo porque para hablar específicamente de esa Nápoles española, de esta Nápoles también
eh, deslumbrante del periodo de Carlos de Borbón. Vamos a tener una charla temática que muy pronto tendrán ustedes para poderla mirar. Entonces, por eso avanzamos un poquito más en el tiempo y nos encontramos en el periodo del Risorgimento, ese momento en el cual Italia busca su unificación, ¿cierto? En el mediados, ya decíamos, del siglo XIX, en donde vamos a tener a nuestros dos últimos grandes personajes para mencionar en esta charla, que es sin duda Giuseppe Garibaldi, ¿sí? Que si bien era originario de Niza, en la región del Piamonte, ¿verdad? Que ya vimos ahí en el mapa. Se destacó por ser uno de estos libertadores románticos, o sea, muy hombre de su época, con una vida aventurera que terminó convirtiéndose realmente en el gran líder libertador de Italia. Desde muy joven, desde los 16 años, Garibaldi comenzó esta vida de aventuras, recorrió el Mediterráneo, anduvo como comerciante, bueno, hizo varias cosas, pero entre estas cosas fue la de descubrir también un aspecto o el aspecto político de su personalidad. Él conoció a Giuseppe Mazzini, que era entonces el líder de una organización secreta que ya buscaba o sea, que ya hablaba de la unificación. De la unificación de Italia se está hablando desde Maquiavelo, ¿sí? Ya Maquiavelo se lamentaba por lo divididos que estaban en la península itálica. Bueno, pero ya en este momento es cuando realmente en el siglo XIX se empieza a tomar en serio la idea por todas estas también ideas surgidas de la ilustración, de la ciudadanía, la libertad, la autonomía, todas estas ideas de nación, bueno, pues es este el momento, ¿no? Entonces Mazzini pugnaba porque hubiera una Italia, una república democrática unificada. Y pues Garibaldi se une a estas ideas. Pero pues no va a durar mucho tiempo ahí. Después, pues hay problemas, tuvo que huir de las autoridades y en 1835 se embarcó con rumbo a América, llegó a Río de Janeiro, de ahí se fue a Buenos Aires, ¿sí? Y luego al Uruguay. Es de ese periodo americano de donde Garibaldi adopta esa vestimenta con la que nosotros usualmente lo vemos en las imágenes, una camisa roja que va a ser muy emblemática de su movimiento y un poncho gaucho, ¿cierto? Que lo va a distinguir también desde entonces. Ahí también en esta época americana es donde conoció a la mujer que pues fue el amor de su vida, Anita Ribeiro da Silva, una joven de origen brasileño. En 1842 se casó con ella y tuvieron tres hijos. Para 1848, pues ustedes saben que en Europa eso estaba candente, era una revolución tras otra, y entonces él se va de vuelta a Italia, eh, pero pues el regreso fue ciertamente trágico, ¿no? La participación en este intento de unificación, que hay varios momentos en este proceso de la unificación, pues termina desafortunadamente con la muerte de Anita, y bueno, pues él tiene que huir. eh, Sale, ¿no? Después de este drama, se exilia nuevamente Garibaldi y hace también una estancia en Inglaterra y luego en Estados Unidos, donde trabaja como, pues casi como un peón. En una fábrica también llega a trabajar. En 1854 puede volver a Niza, tiene un permiso para regresar a su tierra natal, gracias a un indulto. Y Garibaldi, pues ya no era joven, ¿no? O sea, él se iba haciendo mayor, ya la salud pues le iba pasando factura de toda esta vida de aventuras. Sin embargo, va a ser en 1859 cuando por fin llegará esta gran oportunidad de su vida para participar en la unificación histórica de Italia. Faltaban entonces en este proceso por liberar el sur, que era el reino borbónico de las dos Sicilias, que ven ustedes ahí en el mapa, y los estados pontificios. Entonces es el momento cuando se empieza a organizar la toma de Nápoles.
Nápoles es sin duda la obra de Garibaldi y de sus 1000 camisas rojas que van a desembarcar en Sicilia. Ahí vemos en el mapa las rayitas negras, es la ruta de Garibaldi. En mayo de 1860 toman Palermo y luego cruzan el estrecho, ocupan Nápoles y ahí los alcanza el ejército piamontés, ¿no? Se juntan ahí los ejércitos, se ratifica la unión del reino de las dos Sicilias al Piamonte, todas estas ciudades se van sumando. Garibaldi entrega el mando al rey Víctor Manuel II de Saboya, en cuya custodia quedaría el nuevo reino de Italia. Todavía Garibaldi batallará aquí y allá durante algunos años hasta retirarse finalmente a su hacienda de la isla de Caprera, donde murió el 2 de junio de 1882, gozando de la admiración y del cariño tanto pues de admiradores tanto europeos como americanos. Y finalmente, para cerrar este recorrido de hoy, pues hablaremos de otro personaje determinante en la historia reciente de Italia, Benito Mussolini, dictador fascista, nacido ahí como les pongo en la pantalla, en Predapio, allá en la región de la Emilia-Romagna, que llegó a convertirse pues en el hombre fuerte de Italia, ¿sí? Fue proclamado como duce, o sea, guía. Mussolini llegó y llevó al poder al Partido Nacional Fascista y posteriormente al Partido Fascista Republicano. Estableció un régimen totalitario durante el periodo conocido como el fascismo italiano, bajo pues el beneplácito, entre comillas, del rey Víctor Manuel III hasta la llegada, el colapso de la Segunda Guerra Mundial. En 1922, Mussolini, ya como líder oficial del Partido Nacional Fascista, organizó la marcha sobre Roma, tras cuya victoria fue nombrado presidente del Consejo de Ministros. Mussolini obtuvo mucho apoyo popular, sin duda, mediante una exaltación del pan-italianismo, que era lo que quería Mussolini, ¿sí? O sea, él quería como volver a crear un imperio italiano, ¿cierto? En recuerdo del imperio romano. Bueno, esto por una parte. Por otra parte, también Mussolini va, pues ya en el marco de la Segunda Guerra Mundial, no solamente va a regir un estado totalitario, sino que también va a hacer un acuerdo con Alemania, ¿sí? Bueno, pues entonces se alía con los alemanes. Estamos ya en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Hay una invasión a los Balcanes, al norte de África, y en 1943, sin embargo, pues los aliados eh, lograron tomar el control. Y a partir de ese momento, pues Mussolini entra en declive, fue arrestado. Poco después, Hitler invadió el norte de Italia como para hacer un rescate, ¿cierto? Y se crea la República Social Italiana, un estado títere del Führer, ¿sí? En 1945, Mussolini decide escapar a Suiza, disfrazado junto con su comitiva, son sorprendidos, los descubren, ¿no? Descubren todo el plan para escapar y un partisano lo ejecuta el 28 de abril de 1945 y luego su cuerpo y el de sus acompañantes fue llevado a Milán, donde fueron ultrajados en la Plaza Loreto. Y bueno, tiempo después, pues tenemos la creación de la República Italiana en 1946. Y con esto terminamos el recorrido de hoy.